Una recta pasa por el punto 3,5 formando un ángulo de 120 grados con el eje X. Nos piden hallar el valor de X para el cual la recta corta al eje X. Y para la abscisa -2 de esta recta hallar su ordenada. Este sistema vamos a usar que en el eje vertical es el eje Y y el horizontal el eje X. Entonces, para graficar la recta que forma 120 grados con el eje positivo, voy a comenzar con este ejemplo. Esta recta que están viendo en color medio anaranjado, por ejemplo, forma un ángulo, por así decirlo, de 30 grados con el eje X. Sí, aquí está con el eje X. Este es otro ejemplo. Esta recta, por ejemplo, forma un ángulo de 90 grados con el eje X, ¿sí? 90 grados con el eje X. Y esta última, pues, forma un ángulo mayor a 90 grados, pero por motivos de nuestro interés voy a decir que forma 120 grados, ¿sí? 120 grados con respecto, sí, con respecto al eje X. Ahora, hay una expresión que me relaciona la pendiente de una recta que forma un ángulo con el eje X. Y esta expresión es la siguiente: la pendiente es igual a la tangente de dicho ángulo. Para el caso del primero, como vale 30 grados, su pendiente sería tangente de 30 grados, que tiene un valor determinado. Para el caso de la segunda gráfica sería tangente de 90, que sería pues 0, ¿sí? O sea, esta función sería una función constante. Y para el tercer caso, que es de nuestro interés, va a ser, pues sería tangente de 120 grados. Y esta es la gráfica con la que me voy a quedar. Sí, porque es de nuestro interés. Entonces, aquí tengo ya la gráfica del problema que me dice que esta recta forma 120 grados con el eje X, ¿sí? Entonces, recordemos que siempre hablamos del plano cartesiano, X y Y, el de toda la vida, y que pasa por el punto 3,5. Y como este punto es contenido por toda esta recta, pues este punto satisface la ecuación de esta recta. También recordemos que la recta forma un ángulo de 120 grados, así que va a ser en este caso el ángulo θ, con el eje X, como ya mencioné, y también que su pendiente es igual a la tangente de ese ángulo, que sería la tangente de 120 grados, pero la tangente de 120 grados es igual a menos raíz de 3. Ahora, para hallar la ecuación de esta recta, sabemos que la forma que tiene es esta: y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte con el eje Y, o sea, este punto de acá, donde corta el eje Y. Bien, de aquí el m lo conocemos, es menos raíz de 3, pero ahora el x y el y también lo conocemos porque es un punto que contiene esta recta, ¿sí? Así que, y este punto debe satisfacer la ecuación de dicha recta. Entonces, tengo el x, tengo el y y tengo la pendiente y puedo hallar el valor de b. Sí, solamente es reemplazar y, recordemos que es la segunda componente, que sería 5, y x es la primera, que tiene 3. Entonces, reemplazando sería 5 igual a menos raíz de 3 por 3 más b. Y aquí, despejando y multiplicando, me queda que 5 más 3 raíz de 3 es igual a b. O sea, es donde la recta corta a el eje Y, que como digo es este punto de aquí. Entonces, ya tengo el valor de b, conozco el valor de b y por lo tanto puedo escribir mi ecuación de esta recta. Entonces sería y igual a la pendiente, que es menos raíz de 3 por x, más el valor de b, que es 5 más 3 raíz de 3. Sí, ya está por aquí. Ahora me quedo solamente con esto. Para el primer caso, ¿qué es lo que nos pide? Nos dice, pues, nos dice hallar el valor de x para el cual la recta corta al eje x. Miren, esta recta en naranja, ¿dónde corta el eje x? En este punto de aquí, sí, este punto de aquí, este punto de aquí. ¿Y qué componentes tiene este punto? Pues tiene una componente en x, que le voy a llamar x1, y tiene una componente en y, que está claro que es 0. Y como este punto está contenido en la recta, pues también satisface la ecuación de esta recta. Así que podemos reemplazar para hallar el valor de x1, sí, que es lo que nos piden. Dice hallar el valor de x, pero en este caso yo le he llamado x1, sí, para diferenciar. Entonces reemplazo el valor de x y de y en la ecuación de la recta y me queda lo siguiente: como y pues tiene un valor de 0, se reemplaza menos raíz de 3 y este x va a ser x1, ¿sí? Por lo que ya mencioné aquí, más 5 más 3 raíz de 3. De aquí solo me queda despejar el valor de x1
y vemos que el x1 vale 3 más 5 sobre raíz de 3. Y esa sería la respuesta para la primera pregunta, que sería hallar el valor de x para el cual la recta corta al eje x. Sí, es este x1, que sería esta componente de aquí. Ahora, para el segundo nos pide, para la abscisa menos 2 de esta recta, hallar la ordenada. Pero como dijimos, la abscisa es el valor, sí, que toma en y. Y la abscisa tiene un valor de menos 2. Por lo tanto, voy a considerar, por ejemplo, que está por aquí. ¿Sí? No es una gráfica escala, pero voy a considerar que por aquí está el menos 2. ¿Sí? O sea, conociendo el menos 2, tenemos que hallar la ordenada. Y la ordenada, pues, es lo que está en x. ¿Sí? Si aquí vale menos 2, hay que hallar su imagen. Perdón, hay que hallar el valor de x. Entonces, ¿qué componentes tendría este punto? Pues una en x que no conocemos, que es lo que queremos, que le voy a llamar x2, y una componente en y que pues tiene un valor de menos 2, ¿sí? Entonces, como hay que hallar la ordenada, nos pide hallar el valor de este x2. Entonces, nuevamente, volvemos a lo mismo. Como estos dos puntos pertenecen a esta recta, entonces satisfacen la ecuación de dicha recta. Así que solo es reemplazar el x2 y el menos 2 en dicha ecuación, ¿sí? Entonces, de aquí digo lo siguiente. Y tiene un valor de menos 2. X ya no va a ser X, ahora va a ser X sub 2, ¿sí? Y lo demás sigue siendo lo mismo. Menos raíz de 3 más 5 más 3 raíz de 3. Entonces, de aquí, haciendo los cálculos respectivos, llego a que X2 vale 7 sobre raíz de 3 más 3. Y esa sería nuestra respuesta de ambas preguntas. Claro que se puede racionalizar, por supuesto que sí, pero lo he puesto de esta manera.